funcionó el museo por lo menos los primeros 5 años de vida, hasta que en el año 48 se traspasa la DIVAM, se entrega en este caso al Plan Serena y se construyen estas dos alas que son las salas de exhibición actuales, que es el ala de Cordobés y la otra sección que es el ala Cienfuegos. O sea, hoy en día lo que fue concebido como el museo durante el Plan Serena es la totalidad de las salas de exhibición. Y el año 2012, entre el 2012 y el 2015, se realizó la construcción de lo que es el edificio administrativo, que es la otra sección del museo que está en el otro extremo y que es donde están las oficinas, donde están los laboratorios de conservación y los depósitos del museo. ¿Ya? Así que van a poder pasar, yo les voy a dar un espacio por unos 15 minutos para que puedan entrar acá en la sala. Van a ver también, bueno, este es el panel de Francisco Cortelli, que es el fundador del museo. Al otro lado son los arqueólogos que de alguna manera trabajaron o tuvieron un vínculo con el museo. Y algunos objetos que son etnográficos, vale decir que no fueron desenterrados en una excavación arqueológica, sino que son objetos que son creados por gente que maneja técnica ancestral. ¿Ya? Y entonces lo que ustedes ven en las 3 vitrinas que están allá son regalos etnográficos que le hicieron al museo desde otros museos del mundo. ¿Ya? Así que pueden pasar, cualquier duda yo se los voy a tratar de aclarar lo mejor posible y les doy unos 15 minutos para que estemos acá y después vamos a pasar a la sala 1. ¿Ese Moai es original o réplica? Sí, el Moai es original. Ajá. La historia del Moai es que, bueno, después en el gobierno González Videla hay un proyecto de soberanía, entonces se trata de tomar posesión de la isla de Pascua, por eso se hace el primer vuelo transoceánico en el continente caribe. Entonces, como un acto de reciprocidad del pueblo chileno, en algún punto de los años 50, entrega un Moai que vuelve al Estado. Y durante el gobierno González Videla se trae que se instala acá en la sede. Desde el año 94 está acá dentro del museo. Anterior de esos años estuvo en distintos lugares más. Bueno, yo voy a decir que es un Moai que estaba aparte del mundo. Hasta Francia, Italia, España. Se movilizó con esa época era que se encontraba haciendo el entrenamiento que no estaba instalado. Desde el año 94 el grupo que llegó a España se le cortó la cabeza por la mano de España. Entonces, como había un seguro comprometido, se construyó toda la sala de Moai, que duró hasta que se hizo la remodelación del museo. Así que todo lo que nosotros construimos acá fue en torno no se pudo sacar porque estamos contenidos documentados en el suelo. Entonces ya hay una fecha prácticamente inamovible. Prácticamente la infraestructura del museo. Por eso cuando remodelamos todo, sacamos todo menos del museo. Y de hecho, si se fija, ni siquiera está combinando con la sala, porque un poco la idea porque está orientado hacia la realidad. Es una de las ideas que se tuvo en el año 24 cuando se creó la sala de Rafael. De hecho, la sala llegaba hasta el final, ya no hay, hacia el fondo no teníamos la bodega. Ahora todo es un paso para eso. Pero no fue el proceso. Oh, mírala, está. Miren cómo están construidas las maquetas de los animales. Acá tenemos, entonces, como le digo, una parte de la era del hielo o el periodo pleistoceno. Y cuando cambia el color, se va a dar cuenta que
espacios que el hombre habitó, el ser humano habitó hace 13.000 años en el pasado, hoy en día está sumergido bajo el agua. ¿Ya? O sea, tenemos que imaginarnos que ahora en la actualidad el mar estaba a 120 metros mucho más retirado de lo que el estado de Se entiende que todos estos animales que ustedes ven al frente son animales que son del primer contacto entre el ser humano y estos animales. Y son principalmente el sector del Choapa. Nosotros igual hay que entender de que el paso fronterizo o el paso cordillerano es mucho más amable por el Choapa. Así que el ingreso de los primeros humanos se sospecha que tiene que haber sido por ese territorio, por la zona del valle de Salamanca, de Villapé. Por eso hay tantos vestigios arqueológicos de esta época en esos lugares. Me gusta el sonido de los pajaritos. No lo veo eso. ¿No? Toda una experiencia por ahí. Ah, bien. Una técnica que tuvo la arqueología para tratar de explicar o dar una fecha que el humano pudo presentar acá. Ah, es como el de... Son bacanes esos proyectores, ¿eh? Cambió mucho el museo a lo que era. Una consulta, un amigo el otro día fuimos a su casa, vive ahí cerca del sector de la hacienda El Tangue, y tienen esas piedras. ¿Eran para morir? ¿Cuál es la función? No hay certeza, No hay certeza. De para qué se usa la piedra. Por eso la vitrina se llama de las piedras enigmáticas. Ah, buena. No tenemos certezas porque hay elementos que no calzan dentro de lo que uno podía esperar. Claro. Por ejemplo, están las tartaloides que nosotros siempre pensamos que son como de cuchillo y que funcionan Ajá. como un raspador de cuero de lobo marino. ¿Ah? En sus filos no tiene vestigios de eso. Ah, Entonces, no hay por eso, materia claro, orgánica. no podemos decir que esto fue hecho, como te digo, fue Para para eso. cortar o que fue para cuchillar a alguien, no nos sabe. No. Entonces, no entendemos por qué alguien hace una tipo de filo Ajá. si no va a cortar con esto. ¿Y las otras que tienen el Las orificio? moradas tampoco, no están insertas en ningún contexto. Yo vi unas en Perú que eran para ponerle un mazo y era el arma, Claro. pero eran dentadas. Claro, en el contexto mapuche eso sucede mucho, pero acá este tipo de piedra no es para eso. No funciona con esa lógica. La mayoría también de los conglomerados de este tipo de piedra tampoco son tan duros como para que quede una masa. Ah, perfecto, ya, Entonces tampoco se cree que esto haya sido para eso. perfecto. Por eso no tenemos la idea concreta del para qué se utilizaban estos tres tipos de piedra. Oh, mira, sí, y nosotros ese día nos preguntábamos igual, pues, ¿cuál era el uso? Pues no le... Bueno, esa tiene ahí una especie como de... Podría parecer Sí. como un mortero. Claro, pero resulta ser de que el mortero fue hecho con posterioridad. Ah, La gente encontró la piedra y empezó a molerla para poder crearla como ya. un mortero. Entonces, perfecto, por eso la historia dice que eso fue encontrado en una hacienda que tenía otra intención. perfecto, perfecto. Y ahí se puede ver Oh, el incrustado del... murió. Claro. Y si te fijas, el tipo fue muerto por la espalda. La mayoría de los impactos de proyectil, porque esto es la misma persona, hay uno en la nuca, otro en el hueso de la cadera y otro en la vértebra. ¿Maletero? O sea, sí, a la maletera se lo... Bien, sí. Hay que defenderte, que hay que... Sí. Ni la avisaron. Y Te lo vamos a segundo matar. mencionar, el tema de la tablet funciona de la siguiente manera. Como antiguamente los museos siempre tienen una tarjetita que te cuenta lo que era. Hoy en día evitamos tenerlo así. Y, por ejemplo, tú marcas el objeto que está aquí, marcas el objeto que está aquí, marcas el objeto que está aquí Interesante. y te aparece la información. Por los dos lados, que esto es importante para el tema de la vista. Y Ver el lado por un opuesto. claro, y el lugar donde fue encontrado y el número de inventario. Eso echamos de menos, por ejemplo, en la vitrina anterior, la de Rapa Nui, los objetos no estaban identificados. Claro, porque esos objetos no son objetos arqueológicos, Ah, eran réplicas, dijiste tú, ¿no? son etnográficos. Ajá. Son principalmente regalos o cosas que al museo le entregan, pero de otros museos. Y no necesariamente tienen un uso, porque me preguntó un alumno qué habrá sido esto, era una especie de palito con un rostro arriba. Sí, esos son ceremoniales, Ajá. algunos son bastones de mando. Eso. Son Rapa Nui, de hecho, son de Nueva Zelanda. ¿Ya? Pero es lo mismo, el Ya. concepto polinésico, Sí, po. predomina la cultura polinésica en eso. Perfecto.
No, por acá, pasen por acá. Ah. Esta es la sala 2. Pasen nomás sin miedo, chiquillos, esto es un museo, no hay una iglesia, ¿ya? Ya. Como les decía, avanzamos en el tiempo al año 0 y empieza a aparecer una cultura que se llama cultura del muelle. ¿Ya? El nombre de esta cultura se le llama así porque don Francisco Corneli, esta persona que fundó el Museo Arqueológico, en las primeras excavaciones que hace, encuentra a esta gente, a este pueblo, lo identifica en excavaciones que hizo en el pueblo del Muelle. ¿Ya? O sea, fue el pueblo del Muelle el que le dio el nombre a esta cultura, no la cultura, el nombre al pueblo. ¿Ya? En ese sector del Valle del Elqui, ustedes lo que conocen el Muelle, se van a fijar que ahí se encajona harto el valle. Entonces, una zona perfecta de control, de peaje. Entonces, por eso posiblemente estos grupos se asentaron en ese espacio y lo habitaron como una zona donde digo hay una especie, como digo, de control a las personas que van y vienen por el valle del Elqui. ¿Cuál es la característica principal del pueblo Muelle? Son de origen amazónico, o sea, se cree que producto también de estos cambios climáticos hacen migraciones que los hace venir caminando hasta este territorio, atravesando desde el noreste argentino y pasando por estos pasos cordilleranos del Valle del Choapa. Ya empiezan a ingresar acá a la región. Y en el Muelle tienen florecen entre el 300, entre el año 0 después del año 0, y tienen una cerámica que, a diferencia de la cerámica dieguita, es mucho más compleja y mucho más sofisticada. Y aquí se rompe con el pueblo Muelle esa idea de pensar de que con el tiempo las cosas progresan y mejoran. ¿Ya? Aquí pasa al revés. El pueblo Muelle, que son los más antiguos, tiene una cerámica que es más perfecta, es más sofisticada, es más liviana, es más resistente que la cerámica de los dieguitas. ¿Ya? Y las cerámicas Muelle son las que están atrás de ustedes. Si se fijan, están todas completas, la gran mayoría, no están fragmentadas. Y no necesitan ser reconstruidas como lo van a notar en las cerámicas dieguitas. Esto, como les digo, es porque estos pueblos incorporaron otro tipo de arcilla a la cocción o a la fabricación del material. Se llama el caolín. El caolín permitía que esto se cociera a una mayor temperatura sin que se fragmentara, ¿ya? O se desfondara o se deformara la pieza arqueológica. Entonces el caolín era una arcilla tan especial que ellos la encontraban, la conservaban y la utilizaban específicamente para poder crear sus objetos cerámicos. Ahora, ¿esto por qué? Esta gente, a pesar de que maneja la agricultura, no es la agricultura que nosotros vemos en los campos, son plantados uno al lado de la otra, ¿no? Sino que es una agricultura que está relacionada con la estacionalidad. Agarran un tipo de semilla, la arrojan en ciertos territorios y a la temporada siguiente vuelven a ver qué pasó con esa semilla, ¿ya? Y bueno, como están en constante transhumancia, necesitan que su cerámica sea liviana, que sea transportable y que sea resistente. Entonces, por eso ellos tienen una especificación, una preocupación por lograr que su cerámica sea con estas características, ¿ya? Otra característica importante del pueblo Muelle es el uso del tempeta. Es un adorno facial que está justo en la vitrina que el jovencito ahí tan hermoso está mirando. Esa es una decoración. Creo que aquí en el público va a haber a la gente que le interese, ¿no? Pero se hacía una pequeña incisión debajo del labio y de ahí se iba colocando una expansión con el paso del tiempo, ¿ya? La idea era que cuando pasaban de la niñez a la pubertad, se hiciera la primera incisión y ahí empezaran lentamente a hacerse la expansión, aplicando cada vez un expansor más grande. Hay una historia. La persona que tenga una expansión van a entender que la expansión no se hace así de un día para otro, sino que constantemente hay que estar aplicando un elemento que expanda. Bueno, el tempeta cumple esa función. ¿Cuál es el objetivo principal? Que cuando llegan ya a la edad adulta, a la mayoría de edad por así decirlo, su hoyito ya es más grande. Entonces las jerarquías se identifican por aquellas personas que pueden usar los tempetas más grandes, ¿ya? O sea, podríamos decir que aquí no cambia mucho la cosa, pero mientras más grande, más importante, ¿ya? Entonces, por eso hay distintos tipos de tamaños de tempeta que ustedes pueden ver ahí. ¿Cómo decir yo? Dígalo. ¿Y cuando alguien se expansión se le llega a infectar? ¿O qué tienen que hacer? Mira, no me he encontrado nunca un cuerpo como con piel así infectada como para saber. Sí, pero por lo general estas prácticas tienen que haber usado algún tipo de analgésico, de algún tipo de elemento que te permitía anestesiar la parte y también hacer las respectivas curaciones en el caso, como te digo, de una infección, ¿ya? Ahora, puede haber existido, por ejemplo, casos graves, por ejemplo, de envenenamiento, sí, efectivamente, pero como no se conserva lamentablemente la piel y el material orgánico como para saber.
Y de hecho nosotros sabemos que usaban estas piezas e intuimos naturalmente que la usan debajo del labio porque se encuentran allí en las tumbas. Pero no es porque hayan encontrado una momia, por ejemplo, que los mantenga. Bueno, este pueblo también no tiene textilería, no hace textil. Es un pueblo que todavía se está vistiendo con pieles de animales. ¿Ya? Para ellos también es súper importante la pluma, los colores, porque ellos hacen grandes migraciones solamente para poder conseguir trozos de pluma, porque las plumas son de colores. Y si van a notar que es súper difícil obtener objetos que te hagan distinguir a partir del color. ¿Ya? Por eso era tan importante las plumas de los guacamayos, de esos animales, que también son orgánicos y no se conservan, pero sabemos que ellos tenían una predilección por conseguir, por ejemplo, ese tipo de elementos para hacer sus decoraciones y su ropa. ¿Ya? Bueno, ahí pueden seguir observando. Lo otro que también el pueblo Molle lo hemos visto, por ejemplo, complejos alucinógenos como se ve en el pueblo Ánima, por ejemplo. Lo que sí sabemos que el pueblo Molle sí usa una pipa para fumar y experimenta con todo lo que encuentra, o sea, todo lo que pilla trata de ver si es fumable o no. Muy parecido ahora. Ya. Bueno, de hecho abajo hay un comentario que ahí hemos encontrado, por ejemplo, trazas de porotos o trazas de maíz dentro de las pipas. No sabemos si se contaminaron posteriormente o que efectivamente la gente probó la inhalación o fumar este tipo de sí, tienen rituales funerarios complejos. De hecho, arriba de los cerros hacen estos tipos montículos. Y es la forma que tienen de identificar los lugares donde son enterrados con estos muelles. De hecho, los tres pueblos como característicos que se mencionan, que son el pueblo Molle, el pueblo Ánima y el pueblo Yelita, los tres se diferencian en la forma que tienen que sepultar una manera distinta. Claro, ellos entierran a la gente con posición fetal al lado de sus abuelos funerarios, le tiran la tierra encima y sobre la tierra colocan estas piedras alrededor para identificar que hay gente con un humano. Es como una especie de lápida que se coloca encima. Por eso el ruedo de tierra. Y tiene la característica que a medida que va pasando el día, la sombra hace un juego muy bonito en la piedra. Entonces lo que nosotros con el sistema de iluminación tratamos de hacer es simular el paso del día a la noche. Cuando se prenden las del frente, son las 12. Entonces después te quedas acá un rato y se va oscureciendo, son las 5 de la tarde. 6. Perfecto. Sí, yo lo estaba grabando recién y al principio no me aparecía en pantalla, pues dije, va. Y después apareció y dije, no, es por el me di uso de las luces. Sí. Hasta en eso pensamos con las luces. Todo sí, una experiencia. Sí. ¿Y la alimentación de estos pueblos que eran más bien nómades, o no? Sí. ¿Sí? Todavía están en este rango de pasar a convertirse en un pueblo sedentario con el tiempo. Ah, perfecto. Y su alimentación principalmente, en el caso del pueblo Molle, es muy centrada en lo que son la cacería de animales, cazar, recolectar, y tener una agricultura de muy baja escala. La que tú decías que iban tirando las semillas nomás y de hecho, en el Valle del Encanto se pensaba que eran petroglifos de origen inca. Durante mucho tiempo se pensó eso. Pero resulta que en el Valle del Encanto, cuando tú haces el análisis completo del sitio, tú te das cuenta que en ninguna parte aparecen petroglifos con llamas. Entonces, ¿qué podemos entender esto? Que es un pueblo que no ha logrado la domesticación de ese animal. Vale, perfecto. Entonces todavía está en la etapa de cazarlo. En las últimas dos vitrinas, que son las vitrinas de la cultura Las Ánimas, ahí el animal ya está incorporado a la vida de estos individuos porque ya está domesticado. Perfecto. Entonces cuando ya domestican también a estos animales, con la alpaca, la llama, el guanaco, empiezan a poder generar textilería, porque tienen el acceso a poder sacarle la lana al animal y empezar a construir vestimenta. Acá no tenemos vestimenta propiamente tal, o sea, nunca hemos encontrado un dieguita vestido, porque se degrada producto de las características del suelo y el clima. Pero tenemos las torteras, que es el elemento que se usa para hacer la hebra de hilo. O sea, podríamos decir, no tenemos el auto, pero tenemos la rueda. Claro. ¿Qué es lo que se mueve? Eso sí, está, permiso. El pueblo Molle también desarrolló metal, por si acaso, pero no el metal como uno podría pensar, que son siempre cosas básicas. Nosotros siempre que hemos viendo historia dicen
pero este pueblo tenía metalurgia, no metalurgia. Me refiero a que ellos hacían el corte de la piedra en bruto y hacen un rebujado. Así se llama el acto de a los metales, golpearlos, calor, corte, calor, corte, hasta que se ablanda y tienen este sistema que es el rebujado y que crea estas láminas. Acá lo que no existe es la fundición. Ellos no están fundiendo metal. Y cuando tú lees el libro dice metalurgia, el metal es tipo funde. ¿Ya? Y en este caso no es así, no es ese desarrollo metalúrgico. En las dos vitrinas que siguen, son el pueblo de las ánimas, ahí aparece ya esta metalurgia de fundición y donde lo principal que tratan de hacer son anzuelos. ¿Ya? Sí, porque este pueblo, el pueblo Molle, si se fijan, en ninguna parte tiene elementos que les den ideas que domestican llamas. No hemos visto la llama acá, ¿no? En ninguna parte se ha visto la llama. A lo más, lo único que se tiene es una cerámica que está al lado que tiene una botella con forma de llama. ¿Ya? Pero este pueblo no la ha domesticado. No la ha logrado domesticar este animal. Entonces no está incorporado en su forma de llama. ¿Ya? Nosotros, esta sala es la sala Molle, pero porque principalmente las 4 primeras vitrinas son de este pueblo. Estas 2 últimas tienen una particularidad. Se les llama vitrinas de la cultura de las ánimas. Y yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la cultura de las ánimas previamente, o han escuchado de este tipo cultural. Sí. Ya, la mayoría siempre se queda con el dieguita. El dieguita es como el nombre que más resuena cuando nosotros hablamos de pueblos originarios. Después viene, por así decirlo, el pueblo Molle, que cuando la gente menciona el pueblo Molle también identifica que acá en la región existió una cultura con este nombre. Pero entre el pueblo Molle y el pueblo dieguita existió un tipo cultural que se llamó las ánimas. Y la principal característica de este grupo es que son los abuelitos de los dieguitas. Se le conoce como los proto-dieguitas, tata-dieguitas, tiene varios nombres como se le conoce, o en los textos más antiguos, si uno busca, y de hecho todavía aparece hasta en Wikipedia, se le conoce como el dieguita fase 1. ¿Ya? Y se le dice dieguita fase 1 porque si ustedes miran los cerámicos, aparecen los primeros elementos de decoración que son parecidos a los cerámicos dieguitas. ¿Ya? Entonces aparecen los primeros dieguitismos, por así decirlo. ¿Ya? La cultura de las ánimas, a diferencia de la cultura del Molle y de la cultura dieguita, tiene un tipo de ritual funerario complejo. ¿Ya? La persona cuando fallece es sepultada junto con las llamas. Esto es lo que mayoritariamente se encuentra en el sitio del Olivar o en la Plaza Coquimbo. Hay coquimbanos acá, ¿cierto? Sí. Ya. En la Plaza Coquimbo hay un sector que se llama el Domo Las Ánimas. En el año 81, cuando estaban reparando la plaza, encontraron un cuerpo y después encontraron 26 cuerpos. Entonces con eso los arqueólogos pudieron identificar que antes del pic dieguita, o del momento en que el dieguita está en su mejor momento, existió anteriormente una cultura que era bastante especial. El dieguita entierra a la gente o a sus personas en cistas. ¿Saben lo que es una cista? Ya, una cista es un ataúd de piedra. Imagínense, una persona muere y alrededor le hacen el hoyito, pero alrededor colocan unas piedras lajas planas para generar como una bóveda. Y encima colocan una piedra. ¿Ya? Por eso las cerámicas dieguitas se conservan súper bien, porque no están enterradas, no estaban cubiertas de tierra, sino que estaban abovedadas en esta sepultura. La cultura del Molle que vieron recién entierra a la gente y coloca alrededor piedras para simular una lápida, como para que la gente vea que ahí abajo está enterrada una persona. En cambio el pueblo Molle es el que entierra a sus personas con las llamas alrededor. Entonces por eso está separado de la cultura dieguita y separado de la cultura el Molle. Cuando nosotros queremos hablar del pueblo chanco, el pueblo chanco es el pueblo que también identificamos con el mundo de las ánimas. ¿Ya? El pueblo ánima es al mismo tiempo el pueblo chanco. Cuando usted le habla de los chancos, piensen que el chanco no es un pueblo aparte. El chanco es un dieguita, pero que vive en la costa. Un aymara, pero que vive en la costa. Un atacameño, pero que vive en la costa. Y por su estilo de vida costera, mantiene prácticas culturales. El ser chanco, más que ser un pueblo originario, es un estilo de vida. ¿Ya? Eso es súper importante. Yo siempre digo, los changos son más como los hippies. Porque como digo, es más que ser un chango, un pueblo diferente, son estos mismos pueblos, pero con gente que tiene un estilo de vida ligado al mar. ¿Ya?
En el pueblo Molle no vieron nada de malo. Se dieron cuenta que no tienen anzuelo, no domestican la llama. Ya, ellos sí, este pueblo, los animales sí hacen vida con la llama. La llama es súper importante por dos cosas. La llama es un híbrido. La llama es un triunfo del mundo andino. La llama no es un animal que tú le encontraste dando vueltas por ahí sencillamente, sino que la domesticación y las cruzas sistemáticas de estos animales generó a la llama como un animal aparte. ¿Ya? Para tener un animal que tuviera la docilidad del guanaco, la docilidad de la alpaca, pero la fuerza del guanaco. Entonces, cuando logran domesticar este animal, es que empiezan también al mismo tiempo a enterrarse con él. Y más que enterrarse con la mascota, es como enterrarse con el auto. Porque el gran valor que tiene la llama es la posibilidad de caravanear. Es cargarla con cosas y llevarla muy lejos y traerse de lejos muchas cosas. ¿Y qué cosas traen principalmente? Drogas. Ese chiste de hongo fica del que venía pasando en la cordillera con los 5 kilos, ya, ese chiste es un chiste animado. No, mira, la verdad las cosas... ¿Y cuando llegaban tiraban fuegos artificiales? ¿Ah? Claro, cuando llegaban tiraban fuegos artificiales y la sobra... No, y escuchaban marcianes que era peor. Sí. No, lo que pasa es que estos grupos, el grupo Anima sí tiene incorporado el complejo alucinógeno. O sea, el consumir una droga que te genera alucinación. ¿Ya? Y eso lo consiguen a través de una plantita que se llama sébil. El sébil es una semilla tipo amapola que tú hueles e inhalas y te genera estados de alucinación. Ahora, el sébil no es una plantita que hay que encontrar en la plaza, no. Es una planta tropical que para conseguirla tenés que llegar hasta las selvas paraguayas. Entonces, por eso era tan importante cargar a la llama con la lana, con sal, con carne seca, con cueros de lobo marino, llevarlos caravaneando hasta esos territorios, como te digo, Bolivia, Paraguay, claro, y hacer el intercambio y traerse este elemento que es el sébil. ¿Y como que el recorrido no se sabe cuánto tiempo larga? No, tan perfecto no somos acá en el museo, pero... Pero aprovechaban los mismos caminos que usaban los incas. Es que el Inca es al revés. El Inca es el que aprovecha los caminos, que son caminos troperos, que son caminos ancestrales de pueblos que están por lo menos 2000 años antes que ellos. Ah, perfecto. Sí, lo que pasa es que el Inca concesiona la vía. Nosotros, los pueblos que no tienen carretera, el Inca lo que hace es concesionar la vía. Le mejora las calzadas, mejora los puentes, coloca peajes, coloca estaciones. Entonces sofistica la red vial. Eso es lo que hace el Inca, pero lo hace en la base de los antiguos caminos de los pueblos originarios. ¿Es histórica la explotación? Claro, no, es absolutamente histórica. En la siguiente sala lo van a notar mejor. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el por qué era tan importante el sébil. Este alucinógeno es importante no por una cuestión que sea festiva, no lo hacen por recreación, sino que cuando ustedes ven un volcán haciendo erupción, ustedes saben que son las tectónicas de placa, la placa de Nazca, la sudamericana, saben eso. Y en estos tiempos, cuando la gente ve un fenómeno como este, no tiene esa explicación. Entonces, el consumo de estas sustancias permite entrar en estado de trance que sugieren algún tipo de explicación. O sea, yo no me drogo para entretenerme, me drogo para entender lo que está pasando en el mundo en el que vivo. Vimos un documental igual que hablaba de la relación del alucinógeno con la pintura también, claro, con el arte de las vasijas y hacía una relación con los fractales. Claro. Entonces también se cree que producto de que cuando empieza el consumo masivo de este alucinógeno, también se empieza a incorporar en estado de trance estos detalles a los dibujos. Perfecto. Entonces eso también puede ser una explicación del por qué viene este diseño que es tan complejo y que es muy diferente a los otros grupos. Ahora, esto igual se descarta porque, por ejemplo, el contexto atacameño, que también consumían sébil pero como loco, porque estaba mucho más cerca, esto no se da. Hay un documento de una arqueóloga González que hace una relación entre los pueblos amazónicos y la cultura idiaquita. Claro. Por el tema, digamos, de esto que estamos hablando. Sí, de... Nosotros tenemos muy centrado que hoy nuestras fronteras actuales, las fronteras políticas que nosotros tenemos hoy en día, igual impactan muy fuertemente en la manera en que nosotros tenemos de imaginarnos cómo era el territorio cuando no existía la frontera. Ajá. O sea, nosotros seguimos pensando en territorios donde no había frontera, lo seguimos pensando con nuestros términos fronterizos. Perfecto. Porque hasta cuando yo parto diciendo ellos pasan, lo primero que dije fue el paso cordillerano, el paso fronterizo. Claro. Lo que debería ser el paso cordillerano, porque son los portezuelos que permiten el paso. Ya, todavía tengo yo metido en la cabeza, me tengo que deconstruir. Sí, pues. Ya, pero todos esos elementos desaprender. Estamos todavía condicionados por nuestra frontera. O el mejor ejemplo cuando tú le dices el español se iba de La Serena a Santiago y todavía la gente piensa que era por la Panamericana.
Claro, pues la Panamericana es una cuestión que lleva aquí en los 50 recién. Sí. Entonces era otro camino, tenía que ir todo valle, entonces todos los caminos están separados de un día. La Serena, Andacoyo, porque están separados de un día el uno con el otro. Pero por eso a nosotros nos cuesta asociar nuestros elementos culturales actuales y aún así mediamos nuestras reflexiones con estos elementos actuales. Claro. Entonces Paola González tiene mucha razón, porque no existía una frontera y las rutas de comunicación eran mucho más expeditas de lo que nosotros podemos pensar. La distancia era larga, sí, pero no por eso era imposible. Nosotros que estamos teniendo como un poto con rueda, claro que nos cuesta un mundo imaginarnos la idea de irnos caminando 1000 kilómetros. O el tiempo, porque por ejemplo los vikingos se iban 3, 4, 5 años, por ejemplo, a hacer excursiones. Quizás ellos también, o sea, no significaba que iban y volvían, sino que... Es que nosotros tenemos esa noción de que nuestros viajes como son en avión y volvían a los 5 días y todas esas cosas nos perman un poco a la hora de hacer reflexiones. Perfecto. Entonces por eso es súper importante el hecho de que en la arqueología, cuando uno ve un objeto, el objeto va a tener cuantas interpretaciones como humano en el mundo exista. Perfecto, sí. ¿Ya? El mundo de la arqueología es un mundo interpretativo. De hecho, los arqueólogos nunca jamás se mojan el tampembe. Nunca dicen esto es. Siempre todo es un supuesto, todo es una posibilidad. Lo primero que dicen encuentro un objeto es ritual, la vieja confiable. Sí. El ritual. Después ya empiezan a llevar más fino y descubren lo que era. Cuando vuelven a entrar en el informe, ritual. O interesante. Claro, muy interesante, claro. No determinado. A lo París y no concluyente. Sí, ¿Ya? Otro elemento que también es importante de este pueblo ánima es que ellos son como ellos costeros. Ellos desarrollan, y con esto termino para ir a la última sala, un tipo de enfermedad que se llama la exostosis. ¿Saben lo que es la exostosis? ¿Tiene que sobre los huesos? ¿Ah? Tiene que ver con los huesos, sí. Es el conducto auditivo, se te da... las personas que viven en el mar, que están constantemente sumergiéndose en el agua, el conducto auditivo genera una calcificación. Es la respuesta que el cuerpo tiene para defenderse de la agua helada y del frío. ¿Ya? Entonces genera una calcificación que se llama exostosis, conocido también como la sordera del buzo. ¿Ya? Entonces muchos cuerpos que se encuentran que tienen exostosis son del grupo. ¿Son magnéticos? Y lo sabemos gracias, como te digo, a la son magnéticos. Ahí justo donde está la señorita hay dos cráneos, uno se encuentra con exostosis y el otro sin exostosis. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí. El otro día nos pidieron hacer uno para las tacas, pero pusieron una pintura magnética. Sí, hay una pintura. Una pintura magnética. Sí, viene con ferrita. Mire, ese es el libro que les comentaba yo que había comprado en Santiago. Lágrimas de oro. Y acá, esas son las torteras. Cuando te contesto aquí, Me da miedo. Y se mueven, Mírale los ojos a la mujer. Se parece como a mi abuelita. No. Se ven altos, yo pensé que eran más bajos. Ya, para hacer la explicación de la sala, para que puedan ver lo que están viendo ahí al frente. Si ustedes se fijaron, o alguien recuerda quizás, nuestro museo durante mucho tiempo tuvo una momia y también tenía unas cabezas de tigre. Ya, esos elementos humanos ya están descartados de los museos. El museo no gusta mostrar, por ejemplo, cuerpo humano, porque el giro del negocio es arqueológico. Entonces, el museo arqueológico, lo arqueológico hace el objeto. Lo antropológico hace relación al cuerpo humano. Y en el caso de la momia y en el caso de las cabezas de jíbaro, obedece más que nada al morbo de las personas de poder ver este tipo de cosas. Las cabezas de jíbaro están todavía en el museo, la momia todavía también está en el museo, pero ya no están, como digo, en la exhibición. Una forma de no perder la humanidad del museo, se hizo estas reproducciones antropológicas. Por lo que tanto ustedes están viendo, no es un maniquí con ropa, que hubiese sido mucho más sencillo.
No, no estoy hablando de ustedes los chiquillos, estoy hablando de los que están del otro lado aquí. Aunque ustedes estarían bastante bien. Ya, a ver, como les digo, esta revolución antropológica quiere decirme que lo que se hizo fue enviar un cuerpo humano a Francia o un taller que es especializado en este tipo de reproducciones. O sea, el taller ya había creado a la Australopithecus, ya había hecho reproducciones del Cro-Magnon, del Neandertal, etc. Lo hacen, como les digo, a partir de los huesos. Entonces nos pidieron huesos humanos de habitar acá en la región, gracias por escuchar el contrato de nación, del sitio Peñuelas, ¿ya? Donde está el aula, que no voy a mencionar porque no lo quiero. Pero en ese lugar del aula encontraron estos cuerpos y que eran los más completos que teníamos en ese momento y lo enviamos a Francia, donde se hizo la recomposición. Se hizo un molde del cráneo y a este molde se le hizo la reincorporación de los tejidos internos. Las mejillas, las grasas de la mufleta, los músculos de la cara, todo eso se lo reincorporó. Porque el objetivo, como digo, no era el maniquito ropa, sino que era reproducir el rostro antropológicamente pensado de una persona que vivió hace 1000 años acá en la región. Esto también sirve mucho para darnos cuenta de que muchos de estos elementos facciones de los rostros de estas personas que todavía uno no está presente en cualquier nosotros que conocía para nosotros humanos. Eso habla de que el componente o los genes indígenas todavía sigue siendo muy presente en nuestra comunidad. ¿Ya? Y hay un 5% que obedece a lo que es artístico, que tiene que ver con el hecho de que hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, el color del pelo. Podríamos la boca rubia, ¿cierto? Pero no sabemos idea cómo es el color del pelo de ella. El color de los ojos. El color de los ojos de la señorita es mucho más claro intencionalmente hablando. Porque esos aspectos artísticos lo que buscan es generar los cuestionamientos sobre lo mismo. Por ejemplo, oye, ¿era realmente tan claro los ojos de la señorita? ¿O era realmente ese pigmentación de pieles? Porque aquí hay gente que llega y puede contar y dice, oiga, pero lo que ahí también nada más. Oiga, pero ¿cómo sabe usted? No, porque lo tenía loco así. Usted nunca vio un tequila, ¿cómo sabe eso? Porque intuitivamente, ¿cómo se llama la discriminación a la inversa? Es qué pasa cuando tú esperas ver algo y no te encuentras por lo que te está viendo. Y lo que no tenemos que olvidar es el componente negro que la fluorescente llega con el español. Entonces la alimentación más oscura es en ese periodo de tiempo. La alimentación oscura que puede tener un pueblo original es más que nada como una exposición al sol, pero no porque ellos hayan sido intrínsecamente negros o oscuros, o morenos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, parece que también lleva la atención un color que sea más claro de lo que esperaría encontrar. ¿Ya? Así que bueno, por eso tienen ahí a nuestras reproducciones de DNA. A lo largo de la sala, toda la sala que agita. ¿Ya? Acá, para que vayamos del tiempo, ya estamos en el año 1000. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 1000 años en el pasado, en este periodo del florecimiento del grupo de Yeguita. Hay dos momentos importantes. El Yeguita clásico, que es el Yeguita con los colores naranjas. Ese carro pato que ustedes ven ahí es el más clásico de los clásicos. Cuando uno dice Yeguita, uno piensa en ese carro pato. Ese carro pato, si se fijan, es de color naranja. Gracias por responder todas las preguntas. ¿Ya? El carro pato que tiene es de color naranja. Y tiene ingregado. El ingregado son los diseños que van alrededor del carro. ¿Cierto? Pero si ustedes van a avanzar, van a notar que aquí al frente va a aparecer otro carro que ya no tiene el color naranjo predominante, sino que es el color blanco. ¿Ya? Estos carros patos que vienen en el colocato incorporado son carros patos del periodo Yeguita-Inca. El Yeguita ya tiene contacto con el Inca y el Inca le ha solicitado una de las espacios que por favor cambie estos colores, porque obviamente en el cambio se puede demostrar la aceptación y la incorporación al planeta, ahora en este caso el imperio de los Incas. Fíjense que estos carros tienen un reticulado, se llama esta forma como tablero de ajedrez retinalado. El último modelo de Howard ya no es esto que es integrado, es un cuadriculado. Ahora, ¿por qué cuadriculado? Porque es la representación del Tahuantinsuyo, que el mundo dividido en cuatro. No te quedo hablando por favor. Ahora, ¿qué otra cosa interesante también en esta historia? Ese carro pato tiene una historia bien particular. El pueblo de la carro pato. Bueno, ustedes se lo conocen a sus niños. Era el que encuentran este carro pato, que voy a resumir la historia, después del título, pero encuentran este carro pato en la CTC, que era la compañía de teléfonos de Chile.
hoy en día, no los carros que no ofician, que todos saben cuál empresa estoy mencionando. La tecnología que está en la casa. Entonces, los trabajadores que encontraron carros lo rompieron pensando que ahí no tenía oro. Y como no tenía oro, lo hicieron, se repartieron los camiones. Y don Corneli, el fundador del museo, porque conoce la historia, lo contacta y recompone el carro. Entonces, eso es lo que cuenta este video de esta casa. Si ustedes buscan en YouTube historia de un carro pago, les va a aparecer este video. Dura 5 minutos, pero es muy bonito. Lo vimos. ¿Ya lo vieron? Ya, ese es el carro pago de la historia es un carro pago que es real, de pasar, hechos reales, pero ahí está el verdadero carro pago. Sí. De hecho, mira, si se fijan el mismo, tiene la misma diseño y el mismo que tenía al frente. Y si notan muy claramente está el pegado, se reincorporó la pieza. La fisura, la piedra, fractura. Ahora, ¿saben qué? Un detalle. Se cree que este carro pato era mucho más esbelto. Y podemos ver claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que la persona, o el alfarero que lo hizo, tiene que haber utilizado un tipo de arcilla que todavía estaba muy húmeda y se le acható. Se le terminó achatando el carro pato al individuo. Porque miren, escapa, como digo, de los otros diseños que son como mucho más perfectos, mucho más claros. ¿Sí? Otra cosa importante, el carro pato no es para cocinar. Ningún carro pato tiene su guatita quemada. Los carros que eran para cocinar son estos que tienen acá al frente, ¿ya? O al otro lado. Eso se llaman jarros zapatos. No le gusta la cámara. Le colocamos jarros zapatos porque el primer término que le colocaron a estos jarros se les llamaba jarroteta. Y no era muy digno, así porque mandaron un puesto. Entonces le colocaron jarros zapatos. Y estos funcionan de una manera bien interesante. Ustedes que estudian diseño, tienen forma como de tazón, pero no se usa como un tazón. Nosotros pensamos de que los pueblos originarios tienen sus cerámicos, hacen fuego y colocan el tazón arriba del fuego, ¿cierto? Y a eso no lo van a hacer porque el fuego directo a la cerámica genera la fragmentación. ¿Ya? Por ejemplo, allá lo mismo, ese jarro gigante que la gente ve allá, no es un fondo tipo Cunaem, no es una gran olla. Porque si nosotros tratamos de calentar agua, a los 70 grados eso se va a estallar y se va a fragmentar. ¿Ya? No está pensado para eso. Las cerámicas se usan de la siguiente manera. Tienen todas las guatitas quemadas, ¿cierto? Porque se incrustan en las brasas. No es al fuego directo, es a la brasa. Y entonces la gente obviamente está consumiendo alimento alrededor de la brasa o de una fogata. Y cuando tú terminas de comer, le dicen, bueno chiquillos, me voy para mi casa. Y toman el jarro y se lo llevan como un maletín, no como un tazón. Y si te fijas, la gravedad y la comida va a quedar colgándose abajo. ¿Ya? Por eso le digo a ustedes que estudian diseño. Eso a todas luces es un triunfo del diseño. ¿Y ese? ¿Entendés? Porque, claro, cumple con todas las funcionalidades, todos esos requisitos que tiene que tener un elemento bien diseñado, este lo cumple. ¿Esto también? Eso también. La diferencia es lo mismo. La única diferencia de esos a los que están acá es que esto pasa cuando ya estamos mucha gente en la fogata y digo, ya chiquillos, me voy para mi casa y, oye, te estoy llevando, ese jarro es mío. No, ese es el mío. Entonces, como no tienen decoración, se confunden. Entonces, para evitar eso, empiezan a incorporar diseño. Son custom. Ah, excelente pregunta. El gigante que está allá era para secar grano de maíz. Es un silo, más que un... Tiene la forma cóncava abajo, porque a medida que el sol va pasando, ellos van reacomodando el cerámico para que el sol le llegue de frente a secar el maíz. Para eso funciona. Alguien recién me iba a hacer una pregunta cuando iba a entrar y yo iba a dar la respuesta acá. ¿Cuál fue? Ya, excelente pregunta. No existe relación, por ejemplo, entre el pueblo Molle y el pueblo Dieguita. Y eso lo sabemos por qué. Porque ¿se acuerdan que yo les decía que la cerámica Molle era más perfecta? Si hubiese existido relación, los Dieguitas hubiesen heredado la técnica cerámica de los Molles. Lo mismo que el Tembeta. Los Dieguitas en ningún caso ocupan el Tembeta, esa decoración facial. Entonces por eso los arqueólogos logran establecer de que no existía una relación tan fluida. Pero apareció un día esa cerámica que está ahí, entre medio de un montón de esa cerámica negra, que es cerámica Molle, entre medio de un montón de cerámicas dieguitas. Con eso los arqueólogos lograron establecer de que los dieguitas y los molles
también coexistieron simultáneamente, pero con estilos de vida diferentes. Los moyes prefirieron seguir viviendo al interior, haciendo este tipo de cerámica, mientras que los dieguitas se asentaron de mejor forma dentro de los valles y en los sectores cercanos a la costa. Entonces, como te digo, no existe una relación cultural, pero sí cohabitaron en un mismo territorio. Sí, sí. Ahora, igual hay que considerar que entre un grupo y otro hay como 1000 años de antigüedad. Acuérdense que aquí estamos en el año 1000 y en la sala anterior estábamos en el año 0. Hace 1000 años atrás. Claro. Y lo otro también, no hay que pensar que esto, por ejemplo, termina uno y parte el otro. ¿Ya? No, son procesos donde la gente se va mezclando y va generando una cultura, o características culturales más nuevas. Una adaptación. De hecho, chiquillos, yo, por ejemplo, más que hablar de dieguita, que el dieguita es un término para el norte argentino, quizás lo más adecuado sería ocupar, por ejemplo, el término ataquismo, que son los indígenas de Atacama y Coquimbo. Porque acá en esta región hubo, como les comento, particularidades, cosas que le hicieron especiales y diferentes. El libro de Patricio Cerda habla de cultura elqui. Cultura elqui. Claro. Lo que pasa es que también hay en Atacama. Entonces, como de Atacama y Coquimbo, entonces para mezclar lo voy a patentar por el momento. Sí. No me lo roban. ¿Ya? Pero No, es como un término ya lo registré en nick.cl. Claro, nick.cl ya. No siempre me pasaba esa idea. Lo mismo que cuando inventé Facebook. Estaba justo carreteando con Marco, no le idea, esas cosas pasan. Sí. Bueno, en ese caso, como el término para poder reflejar de que aquí, en este territorio, existía una cultura que ya tenía características propias y que eran distintas a las que nos rodeaban. Hermoso ese. Sí, eso está tan hermoso igual porque eso son reconstituciones. O sea, es una pieza original, pero obviamente hicieron varias modificaciones para que se viera lo más perfecta posible. Eso se hace en una época en que la arqueología se preocupaba mucho más de lo estético y se buscaba recomponer el objeto en su plenitud, más que el hecho de conservarlo como lo encuentran para obtener más información científica. Y como tú hablas del diseño, también ese parece que esas son asas para levantarlo de manera más cómoda, ¿no? Claro, claro. Se cree que esa forma de las asas hacia los lados, porque no es una que está arriba, sino que no está cerca del gollete, sino que está más cerca de la base, es por el hecho de que hay un tipo de amarre especial que está relacionado. Por ejemplo, acá aparecen estas. Esta, por ejemplo, es una vasija que es la única en toda América que tiene un exceso de asas. Perfecto. Quizá iban amarras ahí. Claro, se cree que ahí iban amarras. Pues que he escuchado historias para inventar acá. Miles, ahí. Sí, igual. Cada pieza tiene su qué sé yo, ¿viste? Sí. Es porque también aparecen muchas piezas que tienen esto hacia los lados. Ajá. ¿Ya? Entonces, hoy en día, que tenemos una vinculación menos morbosa, como decía, con el tema de los alucinógenos o el consumo de las drogas, lo que se cree es que estos rostros están representando gente que está en estado de trance. Perfecto. O sea, todos van a cachar esa la cara un volado, ¿no? Sí. Los chicos. Sí. Pero, y lo que sale alrededor, me han contado, ¿no? Se cree que es el consumo de ayahuasca, que en el proceso de consumo, obviamente lo consume y después tienes que volver a vomitarlo. Exacto, sí. Entonces, por eso se cree que por eso... la grieta por la boca. Claro. Entonces eso es lo que, pero te digo, eso es una interpretación que se tiene. Sí, podría haber sido ese el uso. Lo mismo, por ejemplo, acá, como una escupitera. Claro, eso hoy en día los arqueólogos también hicieron la vuelta, por así decirlo, y sospechan que eso puede ser representación de algún cometa. Bueno, ¿qué otra cosa interesante hay aquí? Porque ya aquí ya se me empieza a caer el museo. Todo es interesante, pues. Mira, en esa igual aparece como un sistema de grecas diferente. En la que están ahí en el centro, esas pequeñitas, y que parecen más como las occidentales. Ya, eso tiene una razón de ser, porque eso no es de Aguita, no es de la cultura, no. Eso son elementos de intercambio que vienen desde otro territorio y generan intercambio. Por ejemplo, al frente del joven hay una cerámica que tiene un rostro. Perfecto, sí. Ya, eso se encontró en la Plaza de la Serena. Tiene 20 chavín. De hecho, eso es Aymara por Serena. Aymara, sí. Entonces, eso habla de que hay piezas que recorren varios miles de kilómetros y que también son fruto de procesos de intercambio. La Carla Pizarro está trabajando en eso. Entonces, eso, como comento, viene de Cusco. Lo mismo que este diseño. ¿Te fijas acá? Ese diseño es un diseño cusqueño. Esa es una jarra que se hace en Cusco y llega acá. Ese no tiene los elementos locales como los que están acá. Eso es distinto. ¿Cómo se llama esa forma?
La forma que tiene. Aríbalo. Aríbalo. Ese jarro se llama el aríbalo. Aríbalo, sí. Claro. Y igual yo leía en su tiempo que lo complejo era pararlos. O sea, probablemente necesitaban de algo para poder dejarlos así como ustedes los tienen con un pedestal. Claro, lo tenemos con un pedestal, pero lo que se cree es que esto se colocaba así porque se depositaba sobre lo que eran las piedras tacitas. También lo pensaban en esos detalles. Claro, perfecto. Y lo otro es que esa forma, que es como una forma que termina en punta, es porque lo que se buscaba era que los amarres pasaran por debajo para poder sostenerlo. Perfecto. O sea, no era para el transporte. Que puede haber sido un tema del transporte. Por ejemplo, las aizanas que estaban al lado y que tienen el gollete por el lado, o sea, el asa por el lado, lo que se cree es que se pasa el hilo de una forma, el cordel, se engancha y queda así. Y después por el otro hace exactamente lo mismo. Perfecto. Y te quedas con este colgando. Bueno, nosotros estábamos especulando en clase con ese jarro el otro día, con el felino encima y que era quizás para un ritual, inventábamos una ceremonia de una pareja ¿Ya? que bebe a la vez. Sí, está pensado para el beber simultáneamente entre dos personas. Pero estos elementos, más que el de la pareja, tienen que ver con el tema de cuando se encuentran, por ejemplo, caciques de distintos tipos de etnias. Esto, como digo, esto lo trae un cacique cusqueño que viene al encuentro de un cacique local. Si se fijan en los jarros patos que están al lado, los jarros patos son de aguita, o sea, son de factura de que se hacen acá. Pero hay un jarro pato que tiene deformación craneal y dos orejas grandes. O sea, lo que ese jarro pato representa, está representando un cusqueño. Perfecto. A un inca del Cusco. Entonces, eso es como funcionaba en este caso la reciprocidad y los intercambios culturales entre el pueblo inca y los yaguitas. El inca siempre fue primero coercitivo, o sea, siempre trató de convencer a los pueblos de alguna manera antes de incorporarlo al incanato. Claro. ¿Ya? Lo primero era siempre el intercambio tecnológico, el tema de intercambiar, por ejemplo, las terrazas de cultivo, diseño de canales, esos elementos. Lo otro que también se utilizaba mucho era el intercambio de esposas. No me miren con esa cara, pero el intercambio de esposas es súper importante y quizás no lo crean porque es el concepto del domestica a su macho. Es la mujer cusqueña que le enseña a este cacique recién incorporado al incanato las formas de vida de la cultura. Perfecto. Entonces por eso era el intercambio de esposas, no es que fueran swing ni nada por el estilo, no. El intercambio tiene esa noción de que la mujer eduque a este varón, ¿ya? Y aquí las mujeres del grupo, ¿verdad? Que también cuando pololean también le enseñan cosas. La mujer que me dice mastica con la boca cerrada, bájame la tapa del water, todas esas cosas que uno aprende de la mujer de uno. El desarrollo de los niños también era súper importante. Se llevaban a los niños chicos a Cusco, entonces en Cusco eran educados allá, y después cuando cumplían la mayoría de edad, volvían a los territorios a ocupar los cargos que por linaje y descendencia les correspondían, pero ya con la mentalidad de Cusco. Y ya en la última instancia era la coerción por violenta, es decir, bueno, si no les gustan estas tres opciones, bueno, tengo que un ejército de 8.000 indígenas y la vamos a hacer pelear bandera. ¿Ya? Entonces ahí uno, sí, claro, venga, ¿se fijan? Esa es la forma de incorporación, pero no es un proceso, como digo, de carácter violento. Por la razón de la fuerza. Claro, cuando el Inca llega finalmente a las zonas de Santiago, a la zona central de Chile, ahí empiezan los conflictos y básicamente no es por una cuestión que tenga que ver con la violencia, tiene que ver con que los pueblos originarios del sur de Chile o de la zona central no forman parte del universo andino. ¿Ya? O sea, no tienen los mismos elementos ni los mismos valores culturales del mundo andino. Eso es súper importante. Al diaguita, al aymara, al atacameño, el Inca puede llegar a ellos porque comparte elementos culturales. Pero con el mapuche, por ejemplo, con el pueblo picunche, allá la cosa se hace mucho más difícil. No comparten, no tienen la domesticación de la llama, no comparten los mismos mitos creacionales, no comparten los mismos rituales a la hora de hacer intercambio. Entonces, por esos motivos, la conquista del Inca llega solamente hasta la zona central de Chile y después, bueno, se coincide con la llegada del español. Perfecto. Y lo otro que es súper importante, que el Inca cuando tiene dominado ciertos territorios realiza capacocha, que es esto que ven acá, que tiene con negro, que es ir a los cerros, depositar en la cima de los cerros algún tipo de ofrenda. Y esa es la famosa historia del niño del Cerro del Plomo en Santiago. ¿Ya? Acá nosotros deberíamos tener también una momia, sí. Debería existir una momia en alguno de los cerros sagrados, que son el Doña Ana, las Tórtolas, la Quebrada Seca, que son estos tres cerros sagrados. ¿Hay fogatas hacia arriba? Claro, han encontrado, porque se llevaba madera hacia arriba para poder hacer fogatas en la punta del cerro. Pero solamente se han encontrado esto que vemos acá de dos excursiones del Club Andino, el 68 y el 69. ¿Ya? Así que momia debe haber, pero nadie quiere ir a buscarla. Ahí está el señor Hanshin en esas excursiones, ¿o no? Claro, más probable que Hanshin ahí estaba ahí.
Pero lo que pasa también es que el suelo, el tipo de suelo de estas puntas de las montañas, como recibe toda la nieve, se genera como una suerte de permafrost. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tanta la presión del casquete de hielo que hace en la tierra que finalmente la gravilla, la roca y la tierra se compacta a tal fonda que es prácticamente tú vas a romper una piedra de granito. Tú sabes que es tierra, pero está tan compactada que es verdaderamente una losa de granito para poder romper. Y eso puede involucrar pero necesariamente el tema de que puedas destruir aquello que quieres recuperar. ¿Ya? Por eso digo, desde el año 68 nadie ha vuelto a buscar, nadie tiene mucha curiosidad, mucho frío para allá arriba también. Pero esos elementos son los que se encontraron en esa expedición. Ahora, el Inca solo hacía estas ceremonias en aquellos territorios que ya dominaba completamente. Eso qué cosa. Pero no llore. No llore. Sí. Y al frente se ve que la guerra va a ser fundido, como ya fundido. No como lo que vimos los monjes remontados. Hay los incas son escapan porque el sector de los temores es una mina del cerro. Y eligieron ese lugar porque la punta del cerro se transforma. Ah, qué loco cómo se mueve, hay que ponerse acá. Extremo cuidado para sacar. Sí, pues es un arte. Con rocha y cosas. Vivimos en los mismos lugares de nuestros antepasados. A solo 4 kilómetros del centro de la esquina se encuentra el sitio arqueológico